Nuevamente es un gusto. La anterior fue en un restaurante hace ya algún tiempito, pero en vista de los acontecimientos que se han dado, se han sucedido y que pues desembocan en que nos pusimos de acuerdo precisamente para contactar a través de un común amigo, porque eso es lo que había que hacer para saber dónde andaba dentro del mapa del mundo, y en este caso está Alfredo Castro, el comandante, pues en su natal Colombia, trabajando en lo que más ha hecho durante tantísimo tiempo, describiendo a sus oyentes o a su público, y ya nos va a contar específicamente, pues, la serie de competencias en las que están involucrados cada vez más escarabajos, cada vez más cafeteros que están en el primer plano del ciclismo internacional. Así que, Alfredo, muy amable por aceptar tener esta charla nuevamente con la gente de Contacto Deportivo. Y cuéntele realmente para usted como colombiano, ¿qué representa que, por ejemplo, Egan Arley Bernal, a sus 24 años, tenga ya en su palmarés el Tour de hace 2 años, del 2019, casi 2 años, que viene más adelante de este año? Luego acaba de consagrarse a pesar del problema de osteoporosis que le afectó severamente el año anterior, y ahora tuvo algunas apariciones ahí de la molestia, pero la superó y logró ese 1.29 sobre Damiano Caruso, el italiano, y es también rey del Giro. O sea, conquistando a esa edad 2 de las 3 grandes del ciclismo internacional. Gustoso saludarle hasta su natal Colombia. Es un gusto, Gustavo, para usted. Un abrazo especial para todos quienes a través de Contacto Deportivo nos acompañan, y veo que usted está armado hasta los dientes. Y está armado hasta los dientes porque tiene el celular en el lado derecho y tiene un café en el lado izquierdo para poder compartir esta charla, esta conversación. Vaya el saludo para todos y el significado que tiene, por lo menos para este servidor, el hecho de tener ya 2 títulos a nivel internacional. Pues pensamos que nos está dando unas satisfacciones que esperábamos nosotros hubiesen sido mucho más adelante, dentro de 20 o 30 años quizás, que se pudiera conseguir. Creo que lo de Egan Bernal, que ha salido un alumno adelantadísimo en cuanto a las fechas se refiere, de poder lograr un título, y un país que ya lleva un poco más de 30 años de estar asistiendo a Europa, intentando, con una frase que alguna vez se inventara un presidente de la Federación de Ciclismo de esa época, Miguel Ángel Bermúdez, que dijo: nos vamos a ir a la conquista de Europa, porque ellos ya vinieron a conquistarnos aquí, nosotros nos vamos a ir a la conquista de allá. Y eso se está dando exactamente con lo que acaba de conseguir Egan ahora con su segundo de las 3 grandes que llamamos, porque el Tour lo tenemos catalogado como el número 1, el Giro como el número 2 y la Vuelta a España como la número 3, que son las 3 grandes vitrinas que tiene el ciclismo en el mundo, en el ambiente profesional, en el ambiente Pro Tour. El significado pasa también porque, como le decía, haciendo un símil, España, que es un país que vive, se puede decir, bajo el mismo cielo de Francia, comen lo mismo, comparten casi prácticamente todos sus cultivos, comparten todo. Lo único que los divide son los Pirineos. Y sin embargo, España tuvo que esperar 50 años, correr el Tour de Francia 50 años para poder ganar el primer Tour, que lo ganó con Bahamontes, con el Águila de Toledo. Entonces, y después tuvo que esperar como 20 años para que ganara Perico Delgado, y después otros 10 años para que ganara Miguel Indurain, y ahí sí se consiguieron los 5 Tours. Bueno, nosotros no tuvimos que esperar 50 años, tuvimos que esperar 30 años, porque hace 2 años que tuve la oportunidad de estar en el Tour de Francia, Egan Bernal logró conseguir ese título, y creo que ha salido un alumno bastante, Gustavo, bastante aventajado definitivamente de todo lo que teníamos. Colombia había dado muchos indicios desde el año 1983, cuando se asistió por primera vez como equipo aficionado al Tour de Francia. Es más, el Tour de Francia, que siempre era profesional, abrió ese año la puerta para que pudieran estar equipos aficionados, y Colombia era uno de los invitados con el equipo de Pilar Barta. Asistían José Patrocinio Jiménez, bueno, corredores como Fabio Parra, corredores como el Pollo López, en fin. Y Patrocinio Jiménez ganó un premio muy significativo en el año del 83 para Colombia, que fue pasar primero por el Tourmalet, que es un premio categoría 5 estrellas, Horse categoría en el Tour de Francia. Entonces, esto ya le daba la idea
a los europeos y a la gente del ciclismo en Europa de que el hecho de que Patrocinio hiciera lo que hiciera en el profesionalismo y de que Alfonso Flores un año antes hubiera podido ganar el Tour del Avenir, una carrera que se corría ya de manera amateur, la Vuelta de la Juventud, podríamos decir, en Francia, el Tour del Avenir, lo ganara Alfonso Flores, pues esto era un campanazo de que en Colombia se tenía material quizás para que en el futuro se lograra conseguir lo que en este momento estamos cosechando. Colombia sembró, como se dice, a distancia, y creo, Gustavo, que ha cosechado hasta el momento 2 hermosísimas y lindas victorias. Hablando de, como dicen, no hay 2 glorias juntas, y se lo pongo como el ejemplo, creo yo, usted nos va a hacer gráfica la situación por estar ahí. ¿Cómo fue un paliativo para su país que ha estado desde hace semanas en una batalla entre gobierno y diversas clases sociales por un paquete ahí que metieron tributario y convulsión social enorme? Sí fue un bálsamo el sábado pasado encontrarse con que un distinguido deportista innato colombiano pues logró lo que logró en Milán. Gustavo, las victorias tienen que servir para eso, ¿no? Los éxitos que logren tener los nacionales tienen que servir para ese tipo de situaciones. Y no es exclusivo de lo que está pasando en este momento, porque Colombia, usted más que nadie sabe, lleva más de 50 años en guerra, lleva más de casi 60 y tantos años de estar en una guerra continua frente a los grupos ilegales que tiene el país, como son las FARC, como es el EPM, como son las autodefensas, en fin, la guerrilla colombiana. Entonces ha sido periódico, ha sido transitorio, y quizás esas victorias han hecho de que en Colombia la gente cambie un poquitico en un determinado tiempo, pero somos unos seres humanos latinoamericanos que se nos olvida todo lo bueno que se consigue en determinado momento. Cuando Luis Herrera ganó para Colombia por primera vez la Vuelta a España en 1987, en Colombia había un gran problema de guerrilla y había un gran problema también de indígenas que estaban desde el Cauca, desde el sector de Popayán, desde el Cauca colombiano, intentando venir hacia la capital para hacer una gran huelga y tratar de destituir al presidente que teníamos en ese momento. Luis Herrera ganó la Vuelta a España y a todo el mundo se le olvidó lo que estaba pasando con Colombia. Le estoy hablando históricamente lo que pasó en su determinado instante. Hubo otra carrera internacional que también sirvió como paliativo para los grandes problemas sociales que tiene el país, que fue haber ganado por primera vez, porque dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria. Martín Ramírez, un ciclista colombiano, en el año de 1984 logra ganarle a Bernal Hinault un Dauphiné Libéré. Esta es una carrera que se hacía y se hace todavía. En este momento se está corriendo inclusive el Criterium Dauphiné. Se hace preámbulo al Tour de Francia. Es como decir el campanazo y ahí corren todos los mejores que van a estar en el Tour de Francia. Pues en ese entonces Martín Ramírez ganó el Dauphiné Libéré. Y esto fue un gran paliativo porque en Colombia habían masacres y habían matanzas y había cualquier cantidad de situaciones. Entonces ha sido periódico lo que se ha ido dando en ese sentido de las victorias que ha ido obteniendo Colombia. Cuando Egan Bernal ganó hace 2 años, el Tour de Francia, no se estaba en una situación tan difícil como la de ahora. Era un problema más bien que tenía que ver con Venezuela, Colombia, Colombia, Venezuela. Y entonces Egan Bernal vino a tranquilizar un poco el país y de esa manera la gente toma un aire y un respiro diferente. Lo propio ha pasado en este pasado final de semana. El país sigue, porque el país no ha parado todavía, apenas se están haciendo conversaciones de acuerdo entre las huelgas de quienes han invitado a este paro nacional de transportadores, de taxistas, absolutamente de todo, y el país se ha visto paralizado por muchos días. Pues básicamente este fin de semana todo eso cambió. Pareciera que el éxito de haber ganado una carrera tan importante como el Giro de Italia, automáticamente el colombiano como que cambia el chip y todo se comienza como a componer, todo se comienza a arreglar. Es más, ya hoy miércoles, desde el lunes, precisamente lunes, martes y miércoles, ya las conversaciones han sido tan avanzadas que todas esas trancas que han existido en el país se han ido abriendo y el país ya comenzó a circular de una manera normal. Todavía no normal, pero ya está circulando el transporte de carga en las vías, ya los vehículos de transporte
para las personas entre ciudades está circulando. Ya por lo menos se ha ido bajando el nivel de protesta tan fuerte que se tenía y pareciera que esto que sucede con una gran victoria de un deportista en el país hace que el país se una, de que seamos una sola bandera, de que pensemos en un solo corazón y que eso te conlleve a mirar que tenemos un país rico en muchas cosas, que no lo podemos desperdiciar y no lo podemos votar, Gustavo. Así es la verdad, y escuchándole, Alfredo, de usted que es un amplio conocedor del tema, ¿por qué Tour la número 1 y Giro la número 2? ¿Qué diferencias sustanciales considera usted para calificar a la ronda francesa como la número 1? Bueno, no, básicamente no soy yo quien da la calificación. Quizás a nivel internacional inclusive se han hecho encuestas, y no es ahora, sino desde que me conozco como periodista, se han hecho encuestas de cómo poder calificar los diferentes eventos deportivos que hay en el mundo. Y está calificado que el evento número 1 en el mundo son los Juegos Olímpicos, que el evento número 2 en el mundo es el Campeonato Mundial de Fútbol, que el evento número 3 en el mundo es el Tour de Francia. Y por ello entonces pongo al Tour de Francia como el primero. Inmediatamente pongo al Giro de Italia. ¿Por qué no pongo en el segundo lugar a la Vuelta a España? Pongo al Giro de Italia. ¿Por qué? Porque los italianos han sido más artesanos del tema ciclismo. En Italia el ciclismo, aparte de ser una razón, es una pasión para cada italiano. Ellos, que inclusive han tenido las principales marcas de bicicleta, han salido prácticamente de esos artesanos italianos, como lo son la Colnago, como lo es la Pinarello, porque los italianos son así. Entonces están muy ligados a su carrera, a su historia, a que un medio de comunicación tan importante como lo es la Gazzetta dello Sport, que es el único periódico en el mundo que yo lo veo de un color rosa, y por ello se destaca lo de la maglia rosa, pues hombre, hacen de que el Giro, por su estilo, por su manera, por los ciclistas que la corren, se haya catalogado como el segundo. Y la Vuelta a España no le pierde la rueda. La Vuelta a España ha venido recuperando un espacio grandísimo, pero dentro de los últimos años, y le voy a dar un porqué, Gustavo. El porqué es que los organizadores del Tour de Francia, que es una sociedad ASO, así se llama, que maneja y conduce el señor Proudhon, que es el presidente de esta asociación, compró los derechos de la Vuelta a España y es el que está manejando precisamente la Vuelta a España, al igual de como lo están haciendo ahora con el Tour de San Luis en territorio argentino. Ellos ya la Vuelta a España le están dando un cariz diferente. El recorrido de la Vuelta a España, por ejemplo, este año, que está como hecho al dedo para Egan Bernal, está como hecho al dedillo para Egan, es un recorrido que tiene el doble de montaña del que tuvo el Giro de Italia. Va a ser un espectáculo la Vuelta a España este año, Gustavo. Y otra cosa de lo que nos respondió al principio, lo de José Patrocinio Jiménez pasando primero por ese histórico, emblemático, mítico Tourmalet. Con razón, si dominó esas montañas, acá usted lo sabe, ganó antes de las vueltas a Guatemala con yo cubrí en ese tiempo para el Diario Gráfico esas vueltas que dedicaron a Jorge Carpio, que paz descanse, y al Gráfico, ganando consecutivamente las del 76, 77. Yo le decía, Jorge, mire con qué facilidad sube y lo pequeño que es, y tuve la oportunidad de platicar bastante con José Patrocinio. ¿Usted lo coloca a él de esas épocas como de los mejores trepadores dentro de tantos que ha tenido y tiene su país? Bueno, Colombia regularmente, cada 10 años, yo lo he catalogado así y lo voy llevando estadísticamente. Colombia cada 10 años da 2 o 3 corredores excepcionales, pero son cada década, o sea, en cada década. Y comienzo desde la década del 50, cuando Colombia dio a Ramón Hoyos Vallejo, ganador de 5 vueltas a Colombia, cuando Colombia dio a Efraín Forero, Triviño en su momento. Esos 2 corredores fueron los grandes de la década del 50. Nos vamos a la década del 60. Aparece un corredor como Martín Emilio Cochise Rodríguez, que fue el primero en ganar una etapa en un Giro de Italia hace muchos años, corriendo por el equipo de la Bianchi Campagnolo. Ganó en una población que se llama Forti di Marmi, una primera etapa que ganaba, y le estoy hablando de los años 60, 70. Los años 60, los corredores excepcionales fueron Martín Emilio Cochise Rodríguez, Álvaro Pachón,
Javier Suárez y Pajarito Buitrago. Esos fueron los 4 corredores de la década del 60 al 70. Comenzó la década del 70 y aparecía por ahí muy cercano, un corredor que se llama Rafael Antonio Niño. Y comenzó a hacer figura, ¿por qué? Porque ganó el mismo año la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, y nadie sabía que, o era por primera vez que se hacía la dupleta de ganar Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia, y posteriormente Rafael Antonio Niño es el máximo ganador de Vuelta a Colombia, 6 vueltas a Colombia. Entonces, todo esto hacía de que cada década iban apareciendo corredores. Después se vino a la década de los 80, donde aparece Fabio Parra, donde aparece Luis Herrera, ¿no? Se viene la década de los 90, donde ya aparece un Álvaro Mejía, aparece Oliverio Rincón, aparece Santiago Botero, que estos llegaron hasta el año 2000 y tanto. Entonces, cada década Colombia da 2, 3 o 4 ciclistas excepcionales, y eso los vamos marcando en historia. Lo de Patrocinio Jiménez, y se lo voy a detallar de la siguiente manera, y no solo Patrocinio, porque hubo corredores anteriores que estuvieron en Vuelta a Guatemala y ganaron, como el Príncipe Estudiante, Hernán Medina Calderón, estuvo también corriendo y ganó en Guatemala el propio Patrocinio Jiménez. O sea, hubo corredores que pasaron por ahí que hicieron historia. Y le voy a decir el por qué. Porque resulta que como los marineros en los puertos tienen un faro, como los marineros tienen un faro, Colombia para el ambiente ciclístico tenía en ese entonces 3 faros que eran indiscutibles todos los años. Colombia tenía que ir a la Vuelta a México, Ruta de México que se llamaba en ese entonces, después Ruta Azteca, tenía que ir a la Vuelta a Guatemala y tenía que ir a la Vuelta al Táchira en Venezuela. Eran las 3 carreras que eran un compromiso, porque Colombia no iba más allá. Colombia nunca iba a Europa, Colombia siempre. Entonces, el máximo faro que siempre se tenía era Vuelta a Guatemala, Ruta de México o Vuelta a México y la Vuelta al Táchira para ganar para Colombia. Por eso se obtuvieron muchos títulos en ese entonces, porque Colombia siempre llevaba lo mejor, un seleccionado. No había en ese entonces equipos, sino seleccionado, y por eso se hizo una linda carrera en los comienzos, en esas épocas de los 60 y los 70 en territorio chapín, en territorio guatemalteco. Alfredo, ¿todavía habrá Nairo Quintana para poder ganar un Tour? Bueno, yo diría que está en el margen de su edad, 34 años, camino de los 35, yo creo que está todavía. Si un corredor como Miguel Indurain, semejante camión tan grande que era Miguel Indurain, ganó su primer Tour teniendo 28 años, correcto, teniendo 28 años, y después ganó 5 consecutivos, yo diría que ¿por qué no? Tiene todas las condiciones. Ha sido un corredor que ha sido en 2 oportunidades subcampeón del Tour de Francia y en una oportunidad tercero. Ha sido 3 veces podium en el Tour de Francia y no se puede descartar de ninguna manera. Pero hay ese pero. El Tour de Francia, del recorrido que se tiene este año, no es el mismo recorrido de unos años anteriores donde había mucha montaña. Por el contrario, este Tour de Francia tiene menos montaña y tiene más cronómetro. Y ahí, la verdad que nosotros llevamos las de perder, porque si hay cronómetro y hay poca montaña, no tenemos espacio para recuperar. Y el segundo problema que tiene Nairo es que no tiene un gran equipo. No tiene un gran equipo. Arkea únicamente tiene él como lugarteniente a un muchacho Winner Anacona, que es corredor colombiano, y tiene a Barguil, a Jerry Barguil, que es un francés que ha hecho buenos tours de Francia, no ha sido podio ni nada, pero ha hecho buenos tours de Francia, y el equipo es un equipo muy mermado frente a las grandes maquinarias que van a ir el Tour, como el Ineos, que tiene una maquinaria bravísima, el Jumbo Visma, que tiene una gran maquinaria, el Cofidis, que tiene una gran maquinaria. Entonces, frente a esos equipos nos quedamos pequeños, la verdad que nos quedamos pequeños, pero hay uno que para mí puede ser la excepción este año, porque va con un grandioso equipo que es el Movistar. Le estoy hablando del Superman Miguel Ángel López. Él será equipo junto a Alejandro Valverde, junto a una cantidad, una playa de buenos corredores, Henry Mas, buenos corredores que tiene el equipo del Movistar. Así que para nosotros la lucha está ahí, en estos 2 grandes corredores que en este momento inclusive están corriendo el Criterium Dauphiné. Hoy hubo una etapa a cronómetro individual. De una vez comento lo de Nairo y Miguel Ángel López, que están preparando exactamente el Tour de Francia con el Dauphiné Libéré.
es muy posible que estén en la carrera que viene enseguida, que es una carrera únicamente de 3 días, que es la Vuelta a Suiza, y ya quedarían a punto para el Tour de Francia, que adelantó su fecha este año. Regularmente el Tour de Francia se corría los primeros días de julio hasta los finales de día. En esta oportunidad va a comenzar el 26 de junio el Tour de Francia, o sea, se anticipó casi 10 días para el comienzo del evento ciclístico, máxima vitrina del ciclismo en el mundo. No les está yendo mal en este momento. Nairo Quintana es puesto 14 de la general en el Criterium Dauphiné y pierde solo, tenía el tiempo por aquí de Nairo, ya se lo voy a entregar. Un segundo, porque esta mañana estuve narrando precisamente esa carrera. Tiene puesto 14 y pierde 43 segundos con el líder. Que sabemos que el líder a partir de mañana que comienza montaña se va a quedar, que es un corredor que se llama Lucas Podberger, pero ese corredor se va a quedar, sabemos que no tiene condiciones para el ascenso. Miguel Ángel López ocupa el puesto 14, que está a 43, y Nairo está en el puesto 25 y pierde 1 minuto 15. Todo esto es recuperable. Todo esto es recuperable porque lo que van a hacer viernes, sábado y domingo son etapas de alta montaña en el Criterium Dauphiné Libéré y eso se podría recuperar ahí, Gustavo. De ese amplio conocimiento, Alfredo, apelando al mismo, en este momento, en este 2021, caminando en los albores del mes de junio, para usted en lo personal, ¿quiénes son en este momento los 5 mejores corredores, los 5 mejores pedalistas que tiene ese mapa internacional de la UCI? Bueno, estamos comenzando el año, usted lo ha dicho, y ha sido un año atípico para nosotros como lo fue también el año pasado. Fue un año atípico donde los corredores colombianos se quedaron anclados en Colombia por el tema pandémico y no pudieron ir a Europa a competir absolutamente en nada. Y llegaron, por ejemplo, en el caso de Egan, llegó al Tour de Francia faltando 8 días para el comienzo del Tour, no pudo hacer ninguna pretemporada. Yo creo, y a eso obedece quizás por los esfuerzos que hizo, el inconveniente de espalda que le surgió y el inconveniente que tiene y que ha tenido Egan Bernal. Entonces, mientras que los europeos, en el caso de Primož Roglič, en el caso de Tadej Pogačar, que los tenemos que poner como los 2 principales contendores que puede tener el ciclismo de Colombia en el Tour de Francia, porque uno de ellos ganó el Tour el año pasado y el otro ganó la Ronda Ibérica, ganó la Vuelta a España y fue segundo además en el Tour de Francia. Son los que Colombia pues prácticamente va a tener que mirar a ver cómo en el camino que lleva Egan logra compensar por lo menos esa clasificación que hace la Unión Ciclística Internacional para estos corredores profesionales. Pero en el orden de como yo los miro, no se puede desconocer ya, porque a nadie le pueden quitarlo bailado. Decimos, es un adagio muy popular aquí del pueblo colombiano. A usted lo que se ganó no se lo puede quitar nadie le puede quitar lo bailado, lo decimos. Y Egan Bernal este año ganó ya un Giro de Italia, ganó la primera. Ya es indiscutiblemente, y para mí lo tengo dentro de los 2, 3 primeros corredores más importantes que puedan tener un camino este año de victorias. Pongo en ese orden a Tadej Pogačar, que hizo en el comienzo del año una carrera pero corta, ¿no? Allá en Emirates, el Tour de Emirates, y la logró ganar Tadej Pogačar, pero es una carrera corta que la verdad no la quiero meter en el significado de las carreras de alta montaña, las carreras importantes, porque no se consiguen altas montañas de ninguna manera en Emiratos Árabes, y él ganó allá Tadej Pogačar. Entonces, son 2 ciclistas que han ganado. Los otros 2 que han ganado son Miguel Ángel López, Superman López, que ganó la semana pasada en territorio español, ganó una carrera que se llama Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, y Nairo Quintana, que logró ganar también otra carrera en España muy corta, que se llama la Vuelta a Asturias. Entonces, quienes han ido ganando este año, si miramos el palmarés de los ciclistas que van a las carreras importantes como el Giro, el Tour y la Vuelta, de los que han ganado, han sido los colombianos. Nairo, que gana Vuelta a Asturias, Superman, que gana Vuelta a Andalucía, Egan, que gana el Giro de Italia, y solamente por una que ha ganado este año el señor Tadej Pogačar, porque a Primož Roglič no le hemos visto por ahí. Bueno, apareció por ahí en unas carreras de comienzo de temporada, como lo era el Tour marítimo en territorio francés y los Du Alpes, que se corrió también en territorio francés. Entonces, estoy mirando que está siendo un año atípico y positivo para el ciclismo latinoamericano, para el ciclismo nuestro, Gustavo. Según también eso del seguimiento y la constancia del mismo,
¿todavía habrá opción para Chris Froome para obtener un primer plano en lo que resta de calendario o en sí en lo que le pueda restar de carrera? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo creo, inclusive hoy, imagínense, hoy era un cronómetro de 16 kilómetros. Todo el mundo hubiese puesto favorito a Chris Froome y hoy no le alcanzó ni para hacer 50 en la etapa cronómetro de 16 kilómetros. Perdió toda punta de rotación y de posibilidades. Inclusive hay quienes molestan, ¿no? Y hacen memes al respecto y dicen que es que Chris Froome era uno con motorcito en la bicicleta y Chris Froome es otro sin motorcito en la bicicleta, frente a los controles que se están haciendo por aquel doping mecánico que llaman, que las bicicletas no pueden tener ningún aditamento que no esté autorizado por la Unión Ciclística Internacional. Yo la verdad que le veo que su recuperación ya no vamos a tener ese Chris Froome que logre conseguir acercarse a los 5 primeros, o sea, a aquellos que han ganado 5 Tours de Francia, que han sido en la historia indiscutiblemente. Jacques Anquetil, que ganó 5, Eddy Merckx, que ganó 5, Indurain, que ganó 5, y Bernal Hinault, que ganó 5, ya no se puede acercar. Ya creo que ya lo de Chris Froome ha quedado hasta donde ha quedado, y la verdad que dedicado indiscutiblemente a ganarse sus buenos denarios en el equipo de Israel y pare de contar. Además no tiene un gran equipo como para decir puede ser un nuevo campeón de nuevo, y es que todos estos golpes de la vida, porque el ciclismo está catalogado como el deporte de las grandes contingencias en el mundo, porque se corre bajo lluvia, bajo sol, con montaña, con descensos, con planos, con carreteras, con trampas en el camino, porque si usted vio algunas etapas del Giro de Italia, tenían trampas en el camino, trampas, hubo caídas. Mire usted lo que pasó con Mikel Landa, una caída que, por Dios santo, todo por negligencia de no poner una vía ancha en el último kilómetro, en los últimos 2 kilómetros, para que se puedan hacer las etapas y no hayan trampas en el camino. Entonces, todo eso conlleva a que las caídas a veces quedan secuelas, y esas secuelas las sufren los ciclistas. Yo le achaco inclusive el problema de la espalda a Egan Bernal a una caída que tuvo terrible, pero una caída que él tuvo y que le sirvió, mire usted cómo son las cosas, Gustavo, en la vida, que le sirvió para poder ser campeón de un Tour de Francia. Esa caída le sirvió, porque se estaba preparando, recuerdo que se estaba preparando para el Tour de Francia de hace 2 años y medio, Egan Bernal, y le tocó competir en una vuelta clásica Bilbao, que ahora la llaman la Insulia, le tocó competir. Ahí tuvo una caída Egan Bernal ese año y se fracturó la clavícula. Egan se estaba preparando para ir como líder al Giro de Italia y resulta que no pudo ir al Giro de Italia por el problema de la clavícula. Duró recuperándose mientras pasó el Giro de Italia, recuperándose de su clavícula, y resulta que le dicen: Egan, usted va a ir al Tour de Francia, pero va a ir como coequipero del corredor Geraint Thomas, que había ganado el Tour de Francia el año anterior. Entonces llega así, listo, vamos, yo me preparo para el Tour de Francia, y lo metieron en la lista del Tour de Francia y lo pusieron a correr la Vuelta a Suiza, a faltando 8 días para el Tour, con el equipo que iba a ir al Tour, y en ese equipo iba Geraint Thomas, y en esa Vuelta a Suiza Geraint Thomas se cayó, y al caerse Geraint Thomas se dio un golpe en la cadera y entró tocado al Tour. Entonces quien iba a ser su coequipero, Egan Bernal, estaba siempre esperando, hasta que Geraint Thomas dijo: no puedo más, vaya, gane usted, y Egan Bernal ganó. Entonces, de una caída, de una ruptura de clavícula, mire todo donde vino a desembocar. Así es el ciclismo, así es este deporte, y logró obtener esa victoria Egan Bernal, Gustavo. Los 2 últimos temas, Alfredo, y siempre agradecido por todo lo que está enriqueciendo a la gente con ese conocimiento. Para usted, en su querida Colombia, ¿es más el ciclismo en cuanto a seguimiento y demás, como por decirle en un momento en Brasil, la competencia de quién era más popular, si Edson Arantes do Nascimento Pelé o Ayrton Senna da Silva en el automovilismo, el ciclismo, o también ahí en Colombia el rey número 1 real es el fútbol? Para serle sincero, el fútbol, yo sé que no solamente es en Guatemala, el fútbol es en Colombia, es en Brasil, es en Argentina, es en todo el mundo. El bendito fútbol nos arropa, es la pasión que genera. Además, el fútbol conlleva a que esto suceda.
y que sea avasallante exactamente. Lo que pasa con el fútbol es, bueno, en Colombia, quienes estamos con el ciclismo, inclusive yo les quiero contar este pequeña anécdota de lo que pasa con el fútbol ciclismo en Colombia. Resulta que cuando los ciclistas colombianos comenzaron a figurar y a ganar carreras en Europa, los enviados especiales a Europa éramos los encargados de quienes narrábamos y comentábamos ciclismo. Pues esto causó una gran envidia dentro de los narradores y comentaristas del fútbol en Colombia, porque ellos no viajaban a ninguna parte, porque la selección colombiana no ganaba en ese entonces nada. Nada, no era ni siquiera el remedio de la selección Colombia que tenemos ahora, donde se ha tenido oportunidad de ir a los mundiales que se ha ido, se ha tenido oportunidad de ganar Copas América, se ha tenido oportunidad de estar, y ahí sí han comenzado a viajar un poco a estas transmisiones internacionales, los comentaristas y los narradores del fútbol. Siempre había una gran envidia y ha existido una gran envidia de ellos contra quienes somos narradores de ciclismo y quienes somos comentaristas de ciclismo. Es más, los noticieros de televisión que marcan una pauta, los noticieros de televisión, son presentados siempre por comentaristas de fútbol. Nunca ponen a un comentarista ni a un narrador de fútbol como presentador de los segmentos deportivos en las noticias de televisión. Entonces el comentarista de fútbol le da prioridad al fútbol. Prefieren meter un gol del Congo, un gol de quién sabe dónde, que poner 30 segunditos de una carrera donde los colombianos estén participando. Entonces hay ese rifirrafe permanentemente y esa inquina entre los del fútbol y los del ciclismo, pero naturalmente el fútbol nos termina ganando por eso, porque los medios de comunicación son más avasallantes con el tema del fútbol que con el ciclismo. Bueno, y el final, de su también profundo conocimiento por ya tanto tiempo de compartir y convivir con nosotros, ¿le ve futuro a algunos de los pedalistas que están actualmente, digamos, en un primer plano, u otro como Manuel Rodas, que va a competir en Olímpicos, etcétera, para tener alguna proyección internacional destacada? Mire, Gustavo, para poder sacar buenos elementos para un deporte, no excepción ciclismo, para poder sacar esos elementos tiene que haber un gran semillero, definitivamente, o si no, nunca va a ser posible obtener grandes deportistas que se logren destacar en esa especialidad del ciclismo. Colombia le tocó hacer la tarea con juicio y no ahora, sino desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Colombia, un presidente de la federación que tuvimos, Miguel Ángel Bermúdez, se dio a la tarea de decir, vamos a ir a la conquista de Europa. Pero para poder ir a la conquista de Europa, había que hacer una lucha y conseguir que tuviésemos material, ciclistas para poder asistir a ello. ¿Y qué tuvo que hacer? Creó algo que se llama, todavía existe en Colombia y es grandioso, escuelas de ciclismo. Se trajo un técnico español, Juan Carlos, bueno, se me escapa el apellido ahora, pero se lo trajo desde España para que condujese las escuelas de ciclismo. En Colombia hay más de 1000 escuelas de ciclismo, donde toman a los niños cuando salen del colegio, los montan, los llevan en un bus hacia un sitio de entrenamiento y posteriormente van y los dejan en su casa para que hagan sus tareas. Esas escuelas de ciclismo se reúnen anualmente porque hay vueltas, se llama la Vuelta Nacional del Futuro, donde corren 500, 600 muchachos entre los 14 y los 16 años. Entonces, de ahí se va sacando un semillero que poco a poco se va dando a conocer. En Guatemala se está trabajando últimamente bien en el aspecto ciclístico por todo este trabajo que se hace en el sector del altiplano, por Tecpan, con todo lo que está programando la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Yo lo veo con unos grandes ojos y quizás con esa posibilidad de que no nos vamos a quedar en los Manuel Rodas, no nos vamos a quedar en los Godoy, en aquellos ciclistas que tuvimos ahí, sino que por el contrario, ahí hay semillero. Y ese semillero lo estoy mirando con ese trabajo que se viene haciendo ahora, como con esas escuelas de ciclismo. Inclusive creo que contrataron, yo estando aquí en Colombia, contrataron un técnico para el BMX y contrataron un técnico también para otras modalidades de ciclismo, que el ciclismo no solamente es ruta, el ciclismo conlleva ciclomontañismo, conlleva el BMX, conlleva absolutamente varias modalidades, la pista, inclusive que Guatemala tiene buenos pisteros y buenas
mujeres que hacen la pista y que están participando en eventos internacionales en Cali, en Japón, en todas partes. Entonces, el camino está dado, el camino está dado. Hay que tener una pequeña estrategia que tuvo este presidente, que le digo yo. Este presidente tuvo la osadía en su momento de invitar a Colombia y de traerlo al señor Messier Levitan, que era el director en ese entonces, les estoy hablando 35 años atrás, era el director del Tour de Francia. Él vino, miró, observó y le dio por invitar a un equipo colombiano porque le llamó la atención los escarabajos colombianos. Entonces, managers han venido llegando, han seguido llegando. ¿Por qué? Porque hay buena materia prima. Por eso se están llevando los ciclistas tan jóvenes. Por eso Egan a los 18 años ya estaba corriendo en Italia con Gianni Savio, un técnico que he querido yo llevar a Guatemala, pero no he podido. He tratado de hacer contactos, esfuerzos, posibilidades y no lo he podido llevar. ¿Y por qué he querido llevar a este italiano Gianni Savio? Porque fue el que vino a Venezuela y llevó a Caradiño Rujano. Fue el que llevó a Leonardo Sierra. Vino a Colombia y mire usted, llevó a Nairo, llevó a Egan, ha llevado a Sosa, que es la última, va a ser la última maravilla para mí. Dentro de un año, un chico que se llama Sosa, de apellido Sosa, lo van a estar escuchando ustedes ganando Vuelta a España, ganando un Giro, ganando un Tour. Entonces, esos managers hay que traerlos, que miren, que lleven, que prueben, y de esa manera yo creo, con esa pequeña estrategia y teniendo usted un buen semillero, seguro, porque hay una cosa, Gustavo, nosotros estamos hechos como por lo mismo. Usted mira, por ejemplo, a Nairo Quintana y pareciera que estuviera viendo una persona nacida en Tepán, o una persona nacida allá en el Altiplano, en Huehuetenango, o nacida en Quetzaltenango, o en San Marcos. Nairo parece que hubiera nacido en San Marcos. Entonces somos y tenemos el mismo prototipo, yo diría, tenemos la misma morfología, y ¿por qué no? Si de aquí se sacan campeones, ¿por qué de ahí no se puede sacar? Es solamente hacer ese trabajo como lo está haciendo la federación en este momento para poder tener esas figuras que realmente queremos tener. Bueno, Fredo, muchísimas gracias a nombre de cada una de las personas que nos ha captado y nos está captando, y que siga gozando lo que usted tiene como esencia de trabajo y en su país de origen. Y cuando esté de retorno, pues será un gustazo saludarlo personalmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gustavo. Deje solamente saludarle a todos quienes le siguen a usted. Déjeme saludarlos, enviarles un abrazo. Dios mediante, este fin de semana voy a estar viajando a Ciudad de Guatemala para poder estar la próxima semana. A mitad de semana, el día 9, comienza el Tour femenino. La Vuelta femenina. Y no me lo quiero perder por nada del mundo, porque va a ser una carrera bien importante, bien interesante. Así que Dios mediante, me voy este fin de semana. Estoy que preparo la maleta, mejor dicho, ya la tengo lista. La tengo lista y aguardada para cuando llegue el fin de semana poder irme a estar en esa que es mi segunda tierra. Usted que nadie lo sabe, yo llevo 11 años viviendo en Guatemala y ya le comienza a hacer falta la tierrita. Entonces hay que volar, y Dios mediante voy a estar en el Tour femenino la próxima semana. Pues saludarlo, se le cuida.